Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos queridos. Hay un pasaje clave para esta segunda enseñanza. Jesús nos pone en camino cuando nos despierta en la esperanza, que era lo que veíamos en la primera charla. Esa manera como trata al leproso, como trata a la mujer pecadora. Y esos somos nosotros y esas son nuestras necesidades. Estas historias no se quedan en el pasado, son historias que nos afectan directamente a nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando ya empezamos el camino? Pues sucede que a veces nos cansamos y a veces nos decepcionamos y a veces nos desanimamos. A veces empezamos el camino con mucho entusiasmo, pero cuando llega un momento de gran dificultad, a veces uno se desanima. La Biblia es un libro tan precioso, tan absolutamente precioso, que nos da claves para manejar todas las situaciones de nuestra vida. Porque en la Biblia encontramos cómo también el desánimo tiene una respuesta de parte de Dios. O sea, Dios no nos deja caídos. Dios sabe que nosotros somos frágiles y que a veces nos cansamos y nos caemos. Dios sabe que nosotros somos frágiles y que a veces nos distraemos, nos entretenemos y ya no seguimos el camino. Entonces Dios, que es tan bueno, que es tan misericordioso, ya nos ha dejado en la Sagrada Escritura una respuesta. O sea que si usted es una de esas personas que empezó el camino bien, porque usted sabe que Jesús está lleno de amor y de vida y de salvación, pero luego por el camino usted se cansó, se desanimó, pues esta predicación le puede decir mucho. Vamos a apoyarnos en el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, que nos cuenta la historia de dos personas que realmente pasaron por ese terrible desánimo. Personas que se decepcionaron, se cansaron. Vamos a ver qué aparece aquí. Estamos en el capítulo 24 de San Lucas. Aquel mismo día, estoy leyendo desde el versículo 15. Lucas 24, 15. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Dice, aquel mismo día. ¿Cuál es ese día? Es el domingo de Pascua. Usted sabe que Jesús fue crucificado un viernes, por eso tenemos el Viernes Santo. Y usted sabe que el domingo en la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Y resulta que no solo no encontraron el cadáver, sino que encontraron que la piedra había sido removida y se encontraron con Jesús. Ese mismo domingo pasó lo que aquí se cuenta. Repito, Lucas capítulo 24, versículo 15. No, 15 no, 13. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Yo quiero llamar la atención sobre esa conversación. Ambos iban tristes, iban decepcionados. Su conversación no les ayudaba. ¿Por qué no les ayudaba? Porque más bien cada uno le reforzaba la tristeza al otro. Este tema de la conversación
nos vamos a dar cuenta que aparece varias veces en este pasaje del capítulo 24 de San Lucas. Porque fíjese que la conversación es el uso de la palabra. Y cuando usted utiliza la palabra, usted puede usar su palabra para hundir a la otra persona o para levantar a la otra persona. A veces nuestras palabras son para hundir. Si usted está triste y se encuentra con otra amiga que está más triste, y entonces se ponen las dos a hablar. Ay, amiga, estoy tan triste. No tan triste como yo estoy peor. No, yo creo que yo estoy peor. No, yo le gano, yo estoy peor. Entonces, se van las dos para el abismo. Esto se parece, aunque sea lejanamente, se parece a lo que Jesús dijo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si la luz de la esperanza se ha perdido de tu vida, estás ciego, estás ciega a la alegría y a la esperanza. Y si tú estás ciega a la esperanza y te unes a otra persona que también está ciega, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que estos dos estaban tristes. Vamos a ver cómo sigue el texto. Dice: iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. ¿Qué más pasó? Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó. El mismo Jesús que antes de su muerte vemos que busca a la oveja perdida. El mismo Jesús que antes de su muerte en la cruz vemos que sale al encuentro del leproso. El mismo Jesús que recorre aldeas y pueblos evangelizando, sigue con las mismas costumbres después de morir y de resucitar. Sigue buscando. Esto es muy hermoso. Oiga esa frase: Jesús no ha cambiado sus costumbres, no las ha cambiado. El mismo Jesús con las mismas costumbres. Antes de morir, buscando pecadores, enfermos, paralíticos, leprosos, antes de morir. Y después de morir, resucitó. Y después de resucitar, sigue buscando. Jesucristo sigue buscando. Qué hermoso. Jesucristo sigue buscando. Por eso Jesucristo fue a buscar a Pablo, San Pablo, como nos cuenta el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Porque Jesucristo sigue buscando. Ustedes saben de qué comunidad religiosa son los sacerdotes que atienden en esta parroquia. ¿De qué comunidad son? Son agustinos. ¿Ellos por qué se llaman agustinos? Por San Agustín. San Agustín pues nació en el año 354 y murió en el año 430, hace más de 1500 años. Ya van a cumplirse 1600 años de la muerte de San Agustín. Impresionante. Y San Agustín fue una persona que estuvo muy alejada de Dios. Él fue una persona que no fue bautizado de niño. Tenía muchas cualidades, era muy talentoso, se llenó de mucha soberbia. San Agustín no era bautizado, la mamá en cambio sí era muy piadosa. Era una mujer de mucha oración. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba la mamá de San Agustín? Era Mónica. Santa Mónica oraba por su hijo. Resulta que San Agustín luego se convirtió. Gracias a Santa Mónica y gracias también a la predicación y el ejemplo de un obispo muy santo llamado Ambrosio, San Ambrosio. San Agustín se bautizó en el año 387, me parece que fue por allá. O sea que él cambió. Llevaba una vida de pecado, con mucha lujuria, con mucha codicia, con mucha envidia. Pero él cambió. ¿Qué quiere decir? Que en el año 354 y en el año 360 y 370 y en todos esos años, Jesucristo lo estaba buscando.
Jesucristo sigue con las mismas costumbres, sigue buscándonos. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Filipenses: Él me perseguía, Él me buscó y ahora yo lo busco a Él, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Jesucristo nos está buscando. Y Jesucristo salió al encuentro de este par de hombres que estaban más bien deprimidos. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Eso también me llama la atención. A veces tenemos al Señor Jesús muy cerca, y aunque lo tenemos muy cerca, no lo reconocemos. Cristo no está lejos, Él está cerca. Pero uno tiene los ojos ciegos, uno tiene los ojos nublados. Hay como un velo que a veces no nos deja ver a Jesús. Este hombre tan grande, que es el fundador de la comunidad religiosa que tenemos aquí, los agustinos, San Agustín dice frases muy profundas, muy poéticas sobre Cristo, sobre el amor de Dios. Por ejemplo, dice: tú estabas dentro de mí. Fíjate lo cerquita que estaba. Tú estabas dentro de mí, pero era yo el que estaba afuera. Porque él dice: deforme como era, yo me volcaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Ay, qué palabras tan poéticas, tan profundas, tan bellas. Es decir, San Agustín reconoce que él estaba completamente volcado, estaba completamente entregado a las cosas de este mundo. Y mientras nosotros estemos dedicados a las cosas de fuera, entonces no descubrimos al Dios que nos quiere encontrar. Dios tiene una cita de amor con cada uno de nosotros, y el lugar de la cita es tu corazón. El lugar de la cita de amor con Dios es tu corazón. Si yo fuera usted y viniera a la parroquia de San Patricio, entonces yo escribiría en mis apuntes: yo tengo una cita de amor con Cristo y el lugar es mi corazón. Eso es lo que toca escribir ahí. De manera que cuando usted vuelva a su casa, su cuaderno esté lleno de apuntes. Yo tengo una cita de amor con Jesucristo y el lugar es mi corazón. Bueno, entonces estos discípulos, que eran discípulos de Cristo y que habían hecho camino con Cristo, no lo reconocían. Era como si un velo lo ocultara a sus ojos. Versículo 17. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Muy desanimados. Entonces hay veces que uno le ve la cara a las personas y dice: ¿será que es feo o que está desanimado? No se sabe. Tal vez hay gente que no es que esté desanimada, sino que es así. Toca quererlos así. Pero en el caso de los discípulos, que llamamos discípulos de Emaús, ellos sí estaban desanimados. ¿Qué fue lo que los desanimó? Eso lo podemos entender bien. Ellos eran discípulos de Cristo. Habían escuchado cómo predicaba Cristo. Habían visto los milagros de Cristo. Y cada vez que Cristo hacía un milagro, entonces ellos decían: ¡buena esa! ¡Bien! ¡Gran discurso de Cristo! ¡Bien! ¡Gran milagro de Cristo! ¡Amén! ¡Aleluya! Ellos estaban felices. Pero resulta que hubo un momento en el que Cristo dejó de hacer milagros. Y entonces ellos preguntaron en inglés: What's going on? ¿Aquí qué está pasando? ¿Cómo así? Cristo dejó de hacer milagros. Y en el huerto de los olivos lo agarraron.
Allá fueron a buscarlo con espadas y palos y con antorchas. Y Cristo hubiera podido hacer un milagro en ese momento. Cristo hubiera podido enviar un relámpago que los dejara enceguecidos. Cristo ha podido paralizarlos. De hecho, aún sin quererlo, según el Evangelio de Juan, Él sí hizo un prodigio. Porque cuando fueron a preguntar, cuando fueron allá, Cristo les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Y Él respondió, yo soy. Y cuando Él dijo, yo soy, cayeron todos al suelo. Fíjate el poder que tiene esa expresión. Es que la expresión yo soy es una expresión que en la Biblia está reservada a Dios. Y cuando Cristo pronuncia las palabras yo soy, es como sentir a Dios que se te presenta. Y ante la majestad y potencia de Dios, aquella gente cayó al suelo. Pero a pesar de que se cayeron, volvieron a levantarse. Tercos. Se levantaron y Cristo les preguntó que a quién buscan. Y ellos volvieron a decir, en vez de convertirse de su pecado, reconociendo el inmenso poder que tenía ese profeta, en vez de reconocer su pecado, ¿qué hicieron? Le volvieron a decir, a Jesús de Nazaret. Y Él dijo, ya les he dicho que yo soy, si me buscan a mí, dejen que se vayan estos. Él protegió a sus apóstoles, tan bello. Qué corazón ese de Cristo, a mí me impacta. O sea que Cristo hubiera podido hacer muchas cosas. Él mismo dice, porque entonces salió Pedro. Imagínate, Pedro el pescador usando la espada. Yo me imagino al pobre Pedro con esa espada, ni sabía manejar la espada. Pobre Pedro. Y entonces Pedro salió, aquí yo voy a defender a mi maestro. Y entonces se fue y atacó por allá a un señor que se llamaba Malco. ¿Y qué le hizo? Le cortó una oreja. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Le sanó la oreja. Y entonces Pedro le dijo a Cristo, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, yo cortando y usted sanando. Esto no va para ninguna parte, ¿cierto? No va para ninguna parte así. Y Jesús dijo una frase muy importante, dijo, si yo quisiera, yo hablaría a mi Padre del cielo que enviaría 12 ejércitos de ángeles. O sea que Cristo no hizo milagros, Cristo no llamó las 12 legiones de ángeles que hubieran podido defenderlo. ¿Qué hizo? Se entregó. Se entregó. ¿Pero cómo así? Ahí empieza la decepción de estos señores, los que aparecen en el pasaje de Lucas capítulo 24. Ellos estaban esperando que ese era el momento en el que Jesucristo iba a manifestar todo su poder. Ese Cristo que había entrado gloriosamente en Jerusalén, que había sido aclamado por la multitud. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Lo habían aclamado, lo amaban. Era el momento en el que Él hubiera podido proclamarse rey, en el que Él hubiera podido decir, vamos a la toma del templo. Se hubiera podido tomar el templo. Hubiera podido sacar a Herodes de su palacio, hubiera podido expulsar a los romanos. Es un hombre que tiene poder. Con sus milagros hubiera podido hacer lo que hubiera querido. Pero no hizo nada de eso. ¿Qué hizo? Se dejó llevar. Entonces algunos discípulos como Pedro iban siguiendo de lejos la situación con gran extrañeza. ¿Esto qué contiene? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Y entonces después, ustedes saben la historia tan dolorosa de la pasión de Cristo. Empiezan a azotar a Jesucristo y no se defiende. Se burlan de Él y no se defiende. Lo llevan a donde Pilatos y no se defiende. Lo llevan donde Herodes y no se defiende. Finalmente Pilatos, un cobarde, para no echarse problemas encima con las autoridades judías, dijo, bueno, llévenselo y crucifíquenlo. Y en ese momento, estos discípulos que encontramos en el pasaje de San Lucas estaban esperando. Bueno, ahora sí ir a hacer algo, ¿no? No hizo nada. Cargando la cruz, desangrado,
deshidratado, sediento, agotado, cae por el camino. Según la tradición, cayó 3 veces mientras llevaba la cruz. Estaba tan débil que tuvieron que pedirle a un hombre llamado Simón de Cirene que le ayudara a llevar la cruz. ¿Cómo va a ser? Se lo llevan al monte llamado de la Calavera, lo crucifican y en vez de anunciarles castigos, de lanzarles maldiciones o de derrotarlos con la fuerza de un milagro, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? Se pone a rezar por los verdugos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego lo crucifican y entonces los enemigos de Cristo que lo ven completamente vencido, los sumos sacerdotes, los fariseos, los mismos soldados romanos se burlan de él. Y entonces le dicen, bueno, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Y lo retan, lo desafían y lo insultan y lo humillan. Y Cristo callado, y Cristo orando, y Cristo padeciendo. Y se murió. Eso fue lo que llenó de decepción a estos discípulos. Por eso ellos no lograban entender y por eso estaban discutiendo el uno con el otro y decían, bueno, ¿usted qué opina de esto? Pues yo no sé, no entiendo por qué hizo eso, pues que hubiera podido hacer esto. Pues no, pero esa era la discusión que tenían. Resumen, ¿por qué estaban decepcionados? Estaban decepcionados por la manera como Cristo murió sin defenderse. Eso fue lo que les decepcionó. Esto no tiene ningún sentido. Si Él tenía tanto poder, ¿por qué no hizo algo? Él hubiera podido hacer muchas cosas. Lo que sucede es que ellos no se daban cuenta de lo que Cristo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Eso sí tiene que escribirlo usted. Cristo en la cruz estaba haciendo 3 cosas muy importantes. La primera, Cristo estaba haciendo el exorcismo del universo entero. Ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera, dice el Evangelio de Juan. Cristo en la cruz estaba haciendo el exorcismo, pero no el exorcismo de una persona. No, era el exorcismo del universo. Cristo estaba expulsando fuera del dominio de la creación, en obediencia a Dios, a esas criaturas rebeldes, a los demonios y sus secuaces. Cristo en la cruz sí estaba haciendo algo. Quien lo ve en la cruz seguramente pensará, no estaba haciendo nada, nada más sufriendo. ¿Cómo que no? Cristo en la cruz estaba exorcizando al mundo entero. De modo que todo aquel que se une a la cruz de Cristo, todo aquel que cree en la cruz de Cristo, ya ha empezado la victoria sobre el demonio. Y decíamos en nuestra predicación anterior que el demonio es el carcelero. O sea que fíjate la grandeza de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Tú no vayas a pensar que porque Cristo estaba callado y padeciendo, no estaba haciendo nada. Claro que estaba haciendo mucho. ¿Qué estaba haciendo? Exorcizando. Es el gran exorcismo. Y por eso en todos los exorcismos, incluyendo los que se hacen en el bautismo, siempre se traza la señal de la cruz. Y por eso el demonio detesta la cruz. Y por eso el demonio quiere que se quite la cruz. Y por eso el demonio está feliz, porque en Canadá se ha retirado del Parlamento de Quebec una cruz que llevaba no sé cuántas decenas de años ahí. Ya quitaron la cruz, ya arrancaron la cruz del Parlamento de Quebec, ya la quitaron, porque el demonio detesta la cruz. Y detesta la cruz porque esa es su gran derrota. Es muy importante que nosotros defendamos los derechos religiosos, porque usted sabe que el demonio quiere que se quiten todas las cruces, porque el demonio detesta la cruz, no quiere que aparezca la cruz. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Cristo estaba exorcizando, no a una persona, ni a 2, ni a una raza, estaba exorcizando al mundo entero. Es el gran exorcismo. La cruz es el exorcismo magno, el exorcismo más grande. Es la gran liberación. Y por eso nosotros, si vivimos en amistad con Jesucristo, nosotros no tenemos por qué tener miedo al demonio. Ningún miedo al demonio. Si estamos unidos al que todo lo venció en la cruz, no tenemos por qué tener miedo. Entonces es lo primero que Cristo estaba haciendo, el gran exorcismo. Segundo, ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz?
como lo demuestran los textos de las llamadas 7 palabras de Cristo en la cruz, Él estaba orando. 2 de las llamadas 7 palabras de Cristo en la cruz, por eso hay una cosa que se llama el sermón de las 7 palabras. ¿Por qué se llama así? Porque si miramos los relatos de la pasión, hay 7 textos que se atribuyen a Cristo en la cruz. El primero de esos textos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y son distintos textos que van recordando todo lo que Cristo hizo. Y 2 de esos textos son tomados de salmos. Cuando Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el comienzo de un salmo. El hecho de que la gente haya alcanzado a escuchar esas palabras de Cristo, ¿qué demuestra? Que Él estaba orando. Y hay otro salmo que aparece: a tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas palabras de Cristo, otros traducen: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras de Cristo pertenecen a otro salmo. O sea que, ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz? Cristo ¿estaba qué? Orando. ¿Y estaba orando por quién? Por nosotros. La carta a los Hebreos dice que Cristo en la cruz era un sacerdote, pero no sacerdote en esta tierra como Caifás, que al fin resultó traidor a Dios. No era sacerdote en esta tierra, era sacerdote de los bienes futuros, era sacerdote en el cielo. Y la víctima que presenta este sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo, la víctima que presenta no es distinta de Él mismo es la víctima. O sea que Cristo se presenta en el santuario, no con la sangre de víctimas animales, sino se presenta ofreciendo su propia sangre. Y la carta a los Hebreos nos explica en qué templo ofreció Cristo su propia sangre. Y ese templo no es otro, sino el cielo. En el cielo. El cielo es el templo de Cristo, sumo sacerdote. La víctima es el mismo Cristo y el sacerdote es el mismo Cristo. Y Cristo ha presentado esa víctima que es Él mismo. Él mismo se ha ofrecido, Él mismo ha entregado su propia sangre, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz? Cristo en la cruz estaba ofreciendo el sacrificio. Era sacerdote. Hay algo muy bello que debemos decir aquí, y es que Cristo en la cruz iba revestido como sacerdote. Pero entonces usted dirá, si los evangelios cuentan que a Él le quitaron las ropas, entonces ¿cuáles eran los ornamentos de Cristo? Los ornamentos de Cristo eran sus llagas y su sangre. O sea que Cristo estaba desnudo en términos de que no tenía ropa, pero Cristo estaba revestido como sacerdote y los ornamentos de Cristo eran sus llagas y la casulla de Cristo era su sangre que cubría todo su cuerpo. Entonces nosotros vemos que los ornamentos que utilizamos en la misa, con la cual nos unimos al sacrificio de Cristo, nosotros vemos que esos ornamentos son bonitos, en general son bellos en sus distintos colores, pero no hay ornamento que se acerque a la belleza del ornamento de Jesús en la cruz, porque el ornamento de Jesús en la cruz eran sus propias llagas y su sangre, y revestido con los ornamentos de sus llagas, y ofreciendo el tesoro inmortal de su propia sangre, Cristo entró en el santuario que es el cielo. Pero todo esto lo entendemos solo gracias a que el Espíritu Santo lo reveló, por ejemplo en la carta a los Hebreos. Pero los pobres discípulos estos que iban camino de Emaús, ellos no tenían esa luz del Espíritu Santo. Ellos se quedaban solamente con lo que pueden ver los ojos del cuerpo. Y con los ojos del cuerpo, ¿quién es Cristo en la cruz? Un fracasado. Y es por eso que ellos estaban desanimados y ellos decían, fracasó. Y nosotros íbamos detrás de un fracasado. Nosotros íbamos empeñando nuestra vida detrás de un loser, un perdedor. Y por eso estaban tristes. Y por eso iban de camino. ¿De camino de dónde? ¿Hacia dónde? Ellos se iban de la ciudad de Jerusalén y se iban a un pequeño poblado llamado.
Usted se da cuenta que si estos hombres se estaban yendo de Jerusalén, quiere decir que ellos estaban abandonando su comunidad. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer? En los momentos de desánimo, el demonio siempre quiere que tú te separes de la comunidad, que tú te vayas de tu grupo, que tú te vayas de tu comunidad, que tú te vayas de tu cenáculo, que tú te vayas. Ustedes han visto esos documentales en los que un león, por ejemplo, está persiguiendo un grupo de animales, por ejemplo, gacelas o cebras. Usted ha visto lo que hace el león. El león va persiguiendo la manada. Mientras la manada se mantiene junta, el león no puede atraparlos. ¿Qué es lo que hace el león? O a veces son varios leones. Separar. Esa es la palabra. Cuando ya se separa una cebra, entonces a esta sí le puedo caer, y se lanza el león y muerde por el cuello, hunde sus dientes, entra sus garras, y entonces la pobre cebra siente ese dolor terrible. Y además que en general los leones suelen ser pesados. Entonces cae la cebra y ya está perdida. Pero ¿dónde empezó su desastre? ¿Dónde empezó? Cuando se separó. Por eso el demonio siempre quiere que uno se vaya. Y por eso el demonio te va a llenar de razones para que tú abandones tu grupo, tu comunidad, tu cenáculo, tu célula, los nombres que tienen todas esas reuniones, tu presidium, en fin. El demonio quiere que tú dejes, que tú abandones. Porque una vez que tú abandonas y una vez que tú estás solo, tú eres como esa cebra indefensa. Y entonces el demonio, dice el apóstol San Pedro, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, y se lanza y te muerde el cuello. Por eso cuando usted empiece a sentir dolor en el cuello, entonces, ahí sí se preocuparon, ¿no? Ahí sí se preocuparon, ya los veía muy tranquilos, ¿no? Entonces el demonio te ataca porque te ves solo. ¿Qué pasa? Que con los ojos del cuerpo, ¿qué pasa con los ojos del cuerpo? Que con los ojos del cuerpo uno no ve, uno no entiende el misterio de la cruz. Con los ojos del cuerpo uno no entiende qué es lo que Cristo está haciendo. Con los ojos del cuerpo uno se queda simplemente viendo ¿un qué? Un fracaso. Uno dice, no, yo esperaba más, yo esperaba que hiciera algo espectacular, incluso el mismo Herodes, según nos cuenta el Evangelio según San Lucas, el mismo Herodes estaba esperando que Cristo hiciera un milagrito. Si Cristo hubiera hecho algo bien espectacular con Herodes, tal vez se hubiera salvado entre comillas, porque hubiera sido infiel a la misión que le había dado su Padre Celestial. Y no es salvación apartarse de la obediencia de Dios Padre. Entonces, ¿qué pasó? Entonces pasó y sucedió que Jesucristo parece un fracasado a los ojos del cuerpo. Pero Cristo estaba haciendo 3 cosas y solo les he dicho 2. La primera que estaba haciendo el gran exorcismo. Por eso si uno está con Cristo, si uno vive con Cristo, si la cruz de Cristo reina en tu casa y en tu corazón, no hay que tenerle miedo al demonio. Segundo, estaba orando, intercediendo por nosotros. Por eso dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Por eso ninguno de nosotros debe caer jamás en la desesperación y en el cinismo. Tenemos que pensar, Cristo está orando por mí. El capítulo 17 de San Juan también lo dice. Ahí expresamente dice Cristo, no solamente ruego por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino que también ruego por aquellos que gracias a la palabra de estos creerán en mí. ¿Y quiénes son estos que han creído gracias a la palabra de los apóstoles? ¿Quiénes son? Nosotros, miren. Ahí alcanzaron a levantar la palabra unas 12 personas. Presumo que los demás no son bautizados.
Los demás no saben dónde están parados, no saben qué es esto. A ver, ¿por quiénes estaba orando Cristo en la última cena? ¿Por quiénes? Levante la mano. Levante la mano, por ahí algunas personas todavía dudan. Eso ya está mejor, ahí está mejor. Claro, Cristo estaba orando por mí, usted tiene que tener esa certeza. ¿Y si yo peco? Si usted peca, usted no destruye la oración de Cristo. Por supuesto, arrepiéntase. Pero usted no pierde la oración de Cristo, porque la oración de Cristo es la oración de Él, no es la oración suya. Usted dejó de orar, pero ese fue usted. ¿Y por qué dejó de orar? Hay muchas explicaciones. Mi papá diría, por bruto. Ese fue usted que dejó de orar. Pero Cristo no deja de orar por usted. Usted dejó de orar. Ya no le digo más por qué dejó de orar, porque luego me censuran el video. Pero usted dejó de orar. ¿Culpa de quién? Culpa suya. Pero Cristo Jesús no ha dejado de orar por usted. Esto es maravilloso recordarlo. Usted tiene problemas, usted cae en pecados, usted se desanima. No se desanime más de la cuenta, porque Cristo está orando por usted. Bueno, ¿y cuál es la tercera cosa que estaba haciendo Cristo? La primera, el exorcismo. La segunda, la ofrenda de su sacrificio. Y la tercera, que es muy importante y que él mismo la anunció, es para reunir a los hijos de Dios dispersos. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, había dicho nuestro bendito y hermoso, santísimo Señor Jesucristo. O sea que Cristo nos une. Él nos une en la cruz. ¿Por qué nos une Cristo en la cruz? Cristo nos une en la cruz por una razón muy sencilla. Porque resulta que en la cruz Él destruye todo lo que nos divide. Si usted examina qué es lo que divide al esposo de la esposa, si usted examina qué es lo que divide a los hijos de los papás y a los papás de los hijos, si usted examina qué es lo que divide a los ricos de los pobres, a los pobres de los ricos, si usted examina qué es lo que divide a las naciones o a las razas, usted se da cuenta que debajo de todas las divisiones solo hay un motivo, y ese motivo es el pecado, sobre todo el pecado de soberbia. Entonces, si usted tiene un poquito de plata y usted se llena de soberbia, porque ahora usted antes se llamaba Perro, pero ahora tiene dinero y se llama Don Perro. Entonces, usted, ya porque tiene un poquito de plata, ya usted se llena de soberbia, entonces usted pone esa distancia. Es la soberbia la que nos divide, la soberbia terrible. Entonces uno se cree lo que nos dice el Papa Francisco. Cuando uno se cree bueno, inmediatamente uno empieza a rechazar a los malos. Cuando uno se cree fuerte o se cree inteligente, entonces desprecia a los otros. Y esta es la raíz de la violencia doméstica. Esta es la raíz, por ejemplo, del desprecio que algunos hijos tienen con respecto a los papás. ¿Por qué algunos hijos desprecian a los papás? Porque sienten, mi papá es muy pobre, mi papá ni siquiera sabe hablar bien el inglés. It's just a shame. Es vergonzoso, mi papá ni siquiera habla bien el inglés. Mi mamá no terminó la escuela, qué vergüenza. Pero no se dan cuenta de que esa mamá que no terminó la escuela ha trabajado muy duro para que ese hijo sí pueda terminar la escuela. Y eso no se dan cuenta ellos. Entonces fíjate, es la soberbia la que divide al ser humano, es la soberbia la que divide a la humanidad. Porque uno se cree mejor que los otros, uno se cree más bueno o más inteligente o más fuerte o más rico o más poderoso. Pero ¿qué es lo que sucede a los pies de la Santísima Cruz? ¿Dónde está mi cruz? ¿Qué es lo que sucede a los pies de la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo? Lo que sucede es que aquí se derrota toda la soberbia. Entonces, si una parroquia aprende a postrarse a los pies de la cruz de Cristo y si cada uno reconoce su pecado y su necesidad, la parroquia automáticamente se une. ¿Por qué? Porque yo voy a descubrir en la otra persona a alguien que seguramente ha cometido errores como yo, pero que es amado de Cristo como yo y que está en camino hacia Cristo como yo.
Entonces lo que más importa no es si estamos en este movimiento o en el otro movimiento, o si estamos quietos, porque la persona que no está en ningún movimiento yo creo que está quieta, ¿no? ¿Qué opina de la calidad de mi análisis, no? Si una persona no está en ningún movimiento, yo digo que está quieto, no tiene ningún movimiento. Entonces, aún las personas que están quietas, porque no están en ningún movimiento, aún las personas que están quietas son amadas de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes obras de Cristo en la cruz? El gran exorcismo, el más grande, el realmente importante exorcismo, la victoria definitiva sobre el demonio, ¿sucede en dónde? ¿En dónde? Luego, en la cruz se ofrece el sacrificio. Por eso, nosotros nos fiamos de la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí fue donde Él ofreció su sangre preciosa. Y no se le puede olvidar a usted esa hermosa comparación que le he dicho, no porque sea mía, porque no es mía. Los ornamentos de Cristo eran sus llagas. Y tercero, ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz? El segundo es la oración, que es la ofrenda. Y el tercero es reuniéndonos. Entonces, por ejemplo, el esposo y la esposa deben pensar que la mejor manera de cuidar, de preservar la unión entre ellos es manteniéndose unidos a Cristo. Porque si ellos se quedan mirando nada más el uno al otro, entonces se establecen diálogos como el siguiente. ¿Y usted qué me mira? Lo mismo que usted me mira a mí. O como decía un amigo, ¿no? Se le quedaba mirando y el otro le decía, ¿qué pasó? ¿Se le perdió uno igual? Si los esposos se quedan mirándose demasiado el uno al otro, o pelean o se cansan. Porque aún la persona más hermosa, hay gente que realmente es muy bonita. Realmente hay gente que es muy bella. Muy, muy bonita. Hay gente que es muy bonita. Que no vinieron hoy es otra cosa. Pero hay gente que es muy bonita. Entonces, aún la persona más bonita que te puedas imaginar, con su carita, con su voz, con su cuerpo, como tú la quieras imaginar, finalmente cansa. Finalmente cansa. ¿Y por qué cansa? Porque todo lo que tiene que ver con los sentidos cansa. Resulta que la capacidad de nuestros sentidos es limitada y presenta agotamiento. Y eso es muy fácil de demostrar. ¿Cuál es la posición más cómoda para usted? Acostado. Ay, qué rico acostarse. Pero si a usted le toca estar acostado 2 días, usted ya no quiere estar acostado. Piense usted en cuál es la canción que más le gusta. No necesariamente religiosa. Si usted le ponen a oír la misma canción 500 veces, ya no le gusta. Si usted le ponen a comer su plato favorito 300 veces, ya no le gusta. Todo lo que tiene que ver con los sentidos ya no gusta. Entonces usted tiene la persona más bonita que es su pareja y es que es tan precioso, es que es un niño tan precioso, es un niño bonito, pero ya al rato la persona se duerme. Luego se despierta mal. Dese cuenta que por eso las parejas tienen que aprender a unirse, pero ¿en quién? En Cristo. Cristo es el que le puede devolver la unidad a la pareja, a la familia, a la sociedad. Esto no podemos volver, la sociedad no la podemos volver una guerra entre los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos. Dios mío, tenemos que romper eso, hay que orar mucho. Nosotros no podemos romper la sociedad así. No podemos romper la sociedad en que los que son de esta raza o de esta otra raza, los que hablan este idioma o este otro idioma, nosotros no podemos romper la sociedad así. Pero la manera de no romperla, ¿cuál es? Lo que nos enseña la Biblia es que hay que poner en la mitad ¿a quién? A Jesucristo. Y si otros no dan el ejemplo,
nos toca dar el ejemplo a nosotros. Nosotros no podemos responder al odio con el odio. Y no podemos responder al rechazo con la amargura, el resentimiento o más odio. Tenemos que aprender a responder de otra manera. Esto es muy importante. Y yo sé que ustedes me están entendiendo muy bien. Hermanos amados, entonces Cristo en la cruz estaba haciendo algo muy importante. Algo no, varias cosas muy importantes. Estaba derrotando al demonio en el gran exorcismo. Estaba reconciliándonos con el Padre por la ofrenda de su propia sangre en el santuario del cielo. Y estaba uniéndonos, porque estaba derrotando al gran enemigo que se llama la soberbia. Gracias a Dios hay un grupo de personas aquí que siempre responden. Aquí están los mudos. Entonces están los mudos y los que responden. Gracias a Dios. Espero, sin embargo, que eso no engendre divisiones, ¿no? Divisiones no debe haber, sino que tenemos que aprender a querer a los muditos. Querer. Bueno, todo esto que hemos explicado sobre la cruz de Cristo, yo creo que eso es importante, porque eso es lo que le ayuda a uno, ¿a qué? A amar la cruz de Cristo. Por eso amamos la cruz de Cristo. La amamos, porque es el lugar del gran exorcismo, porque es el lugar de la ofrenda de la sangre, porque es el lugar de la unión y de la reconciliación. Pero los discípulos que iban para Emaús, ellos no sabían y no entendían nada de esto. ¿Por qué no entendían? Porque ellos se quedaban solamente con los ojos del cuerpo. Y con los ojos del cuerpo, ¿qué es lo que yo veo en la cruz de Cristo? Una derrota. Entonces sigue el pasaje que estamos meditando. Les dijo, ¿de qué van discutiendo? Parecían desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él, ¿cómo es que dice? Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, estaban tan desanimados que no podían creer. Fíjate que Cristo Jesús se manifestó primero a las mujeres, empezando por una bendita mujer llamada Santa María Magdalena. Ella fue la primera, por eso es llamada hermosamente la apóstol de los apóstoles. Ella fue la primera, una mujer. Pero fíjate también que los apóstoles y estos discípulos, que no eran del grupo de los apóstoles, pero sí eran discípulos del Señor, no podían creer. Oye eso, no podían creer. Que las mujeres dicen, ay, sí, viejas histéricas, enloquecidas, con alucinaciones. Fíjate que el desprecio a la mujer dificultó la fe. Despreciaron el testimonio de las mujeres. Como diría mi sobrina, ¡qué feo! ¡Qué feo! Despreciaron el testimonio de las mujeres. ¿Por qué? Porque les costaba demasiado trabajo creer. ¿Por qué les costaba? Esta es la parte más interesante de esta charla, para mi opinión. ¿Por qué les costaba tanto trabajo creer? ¿Sabe por qué? Porque Dios no había seguido la ruta que ellos pensaban. Yo fuera usted, escribía esa frase. ¿Por qué les costaba trabajo creer a los discípulos de Emaús? Respuesta: porque Dios no había seguido. ¿Cómo fue que dijimos?
Dios no había seguido, gracias a Dios, aquí el grupo de los que hablan. Dios no había seguido la ruta que ellos pensaban. ¿Cuál era la ruta que ellos pensaban? Ellos se imaginaban un Mesías poderoso, que iba a hacer cosas maravillosas, así como algunos profetas del Antiguo Testamento. Acuérdese lo que hizo el profeta Elías. ¿Qué hizo el profeta Elías? Allá en el monte Carmelo, el profeta Elías preguntó al pueblo: ¿van a seguir a Baal o van a seguir a Yahvé? Y entonces organizó 2 sacrificios, uno que tenían que ofrecer los dioses, los profetas de Baal, y otro que tenía que ofrecer él solo, porque él era el único que había quedado como profeta de Yahvé. Y entonces dijo Elías: el Dios que responda con el fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y de la mañana a la tarde los profetas de Baal estuvieron tratando de que bajara fuego del cielo, y resulta que no bajó fuego del cielo. Cuando ya llegaba la hora de la tarde, Elías, el profeta, después de burlarse de ellos, porque se burló mucho, después de burlarse de ellos, entonces clamó a Dios y le dijo: que sepa este pueblo quién es el Dios verdadero. Y para hacer el milagro más espectacular, echó gran cantidad de agua sobre la víctima. O sea, iba a invocar a Dios para que mandara fuego, pero le echó agua a la víctima, el animal ese que habían sacrificado. Oiga, y ha bajado fuego del cielo. Y bajó tanto fuego que el agua se secó. El agua que ya llenaba, que ya anegaba ese lugar donde estaba la víctima, se secó. O sea, fue un milagro impresionante, espectacular. Bajó fuego, consumió a la víctima, secó el agua, y todo el pueblo aclamó: sí, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Y entonces Elías dijo: pues si Yahvé es Dios, atrapen a esos falsos profetas y me hacen el favor, los degüellan aquí delante mío. Eso fue terrible. Y mataron ahí un poco a esos profetas falsos. Entonces, es evidente que estos discípulos de Emaús querían algo como eso, un Mesías súper poderoso. Ellos querían un Messiah recharged. Eso era lo que ellos estaban esperando, el Mesías recargado. Ahora tiene que venir algo así espectacular. Por eso los fariseos también le preguntaban a Jesús: bueno, ¿qué? Haga un milagro en el cielo. Y Jesús nunca se dejó tentar por esas provocaciones. Entonces, ¿qué fue lo que desanimó a los discípulos de Emaús? ¿Qué fue? A ver, del grupo de los mudos o el grupo de los parlantes. ¿Se dieron cuenta cuántos hablaron de este lado? Que Dios no había seguido, ¿qué? La ruta. No había seguido la ruta. Y por eso uno se decepciona. Oiga, esto es importante. Yo le trato de poner así un poquito de chiste, ¿cierto? Para que sea más. Pero usted me entiende lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que uno se decepciona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me hace caso. O sea, diciéndolo así, ¿cierto? Cortico, uno se decepciona de Dios porque Dios no me hace caso. Porque yo quisiera, a mí me parece que lo lógico, lo que tendría que hacer Dios es esto. Eso es lo que Dios tendría que hacer. Dios, ya te conté lo que tienes que hacer. Procede. ¿Y qué pasa? Que Dios dice: yo sí voy a proceder. Yo sí voy a proceder. Pero procederé, como dice la canción, my way. Ese es el problema. Ese es el problema de Dios. Que no es el problema de Dios, sino el problema nuestro. El problema no es de Dios, en el fondo el problema es nuestro. Que nosotros le decimos a Dios: mira, haz esto, y después esto, y terminas con esto. Te tengo el plan perfecto. ¿Y qué hace Dios?
Entonces Dios dice, sí, yo voy a proceder. Claro que voy a proceder. Por supuesto que voy a proceder. Pero I'll do it my way. Pero lo haré a mi manera. Y eso es lo que lo decepciona a uno, que uno dice, entonces por ejemplo uno dice, Señor, que se sane, que se sane, que se sane, que se sane. Se murió. Entonces uno dice, Señor, ¿qué parte de que se sane no entendiste? Nosotros, ¿cierto? A darle instrucciones a Dios. Por eso es que nosotros nos decepcionamos, porque nosotros queremos imponerle nuestros caminos al Señor y se nos olvida lo que dijo el profeta Isaías. Mis caminos, dice Dios, no son los caminos de ustedes, mis planes no son los planes de ustedes. Y para que no quede duda añade, así como dista el cielo de la tierra, mis planes distan de sus planes. O sea que hay bastante distancia. Entonces estos discípulos estaban decepcionados. ¿Cuál es la raíz de su decepción? Que ellos dijeron, Dios no hizo las cosas como hubiera sido lógico que las hiciera. Esa manera de actuar de Dios nos parece sumamente extraña. Y con esa manera de obrar tan extraña, yo no entiendo a ese Dios. Bueno, y entonces, ¿qué hace Cristo? Ya vamos llegando al final porque no vamos a meditar todo el pasaje. Nos interesaba sobre todo esta parte, que es la parte del desánimo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Ellos le terminaron contando, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. O sea que estos estaban primero desanimados y ahora están desanimados y regañados. O sea, esa también es una lección. Esa también es una lección. A veces el regaño es el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Nosotros no podemos volvernos de merengue. ¿Conoce el merengue? Claro. Esta cuestión de azúcar, ¿cierto? Que es súper frágil. Por favor, no seamos de merengue. A veces Dios también tiene que regañarlo a uno. A veces Dios también tiene que decirle, es que te equivocaste, es que estás en pecado. Ahora, esta traducción, yo debo decirles que esta es una traducción muy suavecita. Yo conozco el texto, en esta parte conozco el texto griego. ¿Sabe cómo dice el texto griego? Dice, o anoetoi, kai bradeiste cardia. O anoetoi kai bradeiste cardia. Esa es la expresión griega, que literalmente significa gente sin seso, gente sin cabeza, gente sin pensamiento. Nous en griego es el entendimiento, la inteligencia. O sea que realmente lo que dijo Cristo fue algo parecido a lo que decía mi papá, que yo les conté, por bruto. Eso es lo que está diciendo aquí realmente Jesús. Ustedes es que no tienen inteligencia, se les acabó la inteligencia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y qué lentos son sus corazones, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no se detiene para decirles, venga para acá, les acaricio la cabecita, poesito, poesito. Jesús no hace eso. Jesús no les hace, en este caso, Jesús no les da el tratamiento del poesito. ¿Cuál es el tratamiento que les da? Sí, serás bruto. Es un tratamiento duro. Pero ¿por qué les habla así? ¿Por qué les habla así? Porque ellos le han querido imponer su camino al Señor. Esa es la razón. El gran problema es que uno le quiere imponer su ruta a Dios. Y dice el texto,
y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Les abrió los ojos. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió: mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Serán los ojos del cuerpo los que se les abrieron? No, porque ellos llevaban los ojos del cuerpo abiertos todo el tiempo, ¿cierto? Ellos no caminaban con un bastoncito para Emaús. No fueron los ojos del cuerpo los que se les abrieron. Fueron los ojos del alma, de la mente, del corazón. Lo reconocieron. Y quedó ese pan bendito ahí. Fíjate qué hermosura. Entonces, ¿qué les enseñó Cristo? Les enseñó que por su soberbia habían rechazado el testimonio de aquellas mujeres sencillas. Les enseñó que Dios nunca estaba lejos. Y les enseñó que ellos no debían imponerle su camino a Dios. No le impongas tu ruta a Dios. No le impongas tu camino al Señor. Él tiene mejores ideas que tus ideas. Él tiene grandes ideas. Él tiene hermosas ideas. Pero hay que confiar en Él. Entonces nosotros también nos desanimamos y a veces decimos: ¿esto por qué sucede? Y realmente esa pregunta es estéril. Es mucho mejor preguntar: ¿qué quiere Dios con esto? Y si tomamos una actitud humilde y si nos apegamos a la palabra de Dios y si aceptamos a Jesús que camina con nosotros aunque no nos demos cuenta, entonces encontraremos tantas respuestas y encontraremos tanta belleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.